Estructuras de Ashtar. Entramos. ¿Qué tal, familia? Un saludo. En la caja de Pandora, como habéis escuchado. Y nada, deciros que feliz entrada de año. Hoy es Día de Reyes. Espero que os hayan traído muchos regalitos, carbón, lo que hace el carbón ese de comer, digo, y todas esas cositas buenas que hay. Y si no, como yo, aquí a trabajar y así por lo menos damos algo, ¿no? Por el planeta, de crecimiento personal y espiritualidad. Y como no, pues otra persona como yo que también se aburre, pues aquí tenemos al doctor Ángel Luis Fernández, que hemos dicho, vamos a dar el Día de Reyes un poco de guerrilla para que la gente se distraiga y vea que también estamos aquí animados con el tema de los directos. Pues vamos a contactar con el doctor. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo andas? Hola, Luis, un abrazote. Pues has dicho bien, aquí igual que tú, en un día laborable, pero laborable de hacer cosas buenas, pienso yo. Totalmente. Y doctor, que no te he preguntado, ¿cómo crees tú que vamos a empezar estos meses geopolíticamente hablando? ¿Vamos para bien, vamos para mal? ¿Cómo ves tú la estructura de gobierno o de planeta? Pues yo pienso que hace muchos años, precisamente en Ashtar, estábamos haciendo elucubraciones, ¿no? Basadas siempre en el estudio de la inercia que lleva esta esfera, ¿no? Y muchos años, y en aquel tiempo escribí que íbamos inexorablemente a la conformación de 4 grandes bloques, ¿no? Antes de llegar a la unificación de toda la Tierra como una sola patria, como una sola nación, ¿no? Y me ha llamado la atención leer estos días de cómo el amigo Trump pues está pensando en negociar con Dinamarca para anexionarse Groenlandia, Greenland, ¿no? Pero también está hablando con el primer ministro de Canadá para hacer lo mismo. Es decir, tiene cierta lógica, ¿no? Que Estados Unidos, Canadá y Groenlandia formen ya un bloque, ¿no? Que será el preludio del gran bloque de las Américas, toda América un solo bloque, ¿no? Y luego pues vendrá el resto, ¿no? Asumo que toda Europa y parte de Asia será otro bloque será África y el último Oceanía, ¿no? Pienso que por ahí van los tiros. Creo que estamos asistiendo pues al nacimiento, a los primeros brotes en esa dirección que llevan a un mundo de paz. O sea que en ese sentido yo soy optimista. Vamos viendo, porque eso de que todos los ejércitos estén ahora en Ucrania, en la frontera, es tremendo, porque yo no sé si es que nos quieren meter miedo y acojonarnos o que realmente tienen ganas de darse 2 hostias y decir, bueno, paramos porque no vale la pena seguir con el tema nuclear, porque claro, si no se liaría. No, de momento eso tiene que seguir. Es decir, ten en cuenta que la principal maquinaria económica de estos países que llaman desarrollados es la guerra. En Estados Unidos la principal industria, la primera industria es la guerra, ¿no? Si cierran las fábricas, se va el país a pique, porque ellos son los que generan realmente la riqueza del país. Por eso cuando hay guerras todo va bien, ¿no? Si no hay guerras hay que inventarlas o tienen que hacer algo, ¿no? Pero el Departamento de Defensa, claro, esto no se puede continuar arbitrariamente durante mucho más tiempo, ¿no? Sobre todo porque cada vez pues los ejércitos se van reduciendo y ya nadie quiere ir al servicio militar. Antes en Estados Unidos pues tú ibas porque era una carrera, ¿no? Te pagaban los estudios, te podías comprar una casa, tenías muchas posibilidades, ¿no? Pero ahora ya ni con esas la gente no va, entonces tienen que replantearse ya esto de la guerra y pensar en ejércitos no de destrucción sino de reconstrucción. Y claro, basar una economía en guerras amañadas, porque la mayoría de las guerras son así, es decir, hacen acuerdos, mira, yo primero te destruyo, pero tú me firmas los contratos para que sea yo después el que construya. O sea, primero arraso y luego construyo y me das a mí el contrato porque si no va a ser peor. Y
pienso que todo eso ya está en declive. Muy bien, muy bien. Pues nada, a esperar si la humanidad en algún momento entra en la nueva edad de oro, que hubo en la antigüedad, a ver si la recuperamos. Es que no queda otro remedio, creo que no hay vuelta atrás. O sea, forma parte de esa inercia a la que me refería al principio. Muy bien, pues vamos a empezar con el tema de hoy, estructuras de Avstar. Pues, ¿qué hacemos? ¿Ponemos el vídeo primero o quieres hacer una introducción? Sí, vamos a poner el vídeo, luego hablamos un poquito y saltamos a las preguntas. Perfecto, pues voy a darle al play. En esta esfera hay muchas personas que no son de aquí. Algunos son descendientes directos de seres de otras esferas que trabajaron aquí durante algún tiempo. Otros han nacido aquí de padres terrestres, aunque en realidad fueron engendrados por seres de las estrellas e implantados en una mujer terrestre que finalmente será considerada como su madre. También hay casos de personas con biología compatible y de gran parecido físico con los seres humanos de la Tierra, y que se han integrado perfectamente en la sociedad, llegando incluso a unirse a personas de la Tierra y a formar familias estables, todo ello sin levantar apenas sospechas de su verdadero origen. También hay personas que tienen algún tipo de conexión con los programas de mantenimiento de la esfera, y en especial con el programa de Avstar. Estas personas llevan vidas normales, tratan de no sobresalir nunca, de no causar ningún tipo de impresión, excepto en casos puntuales cuya verdadera misión consiste en informar y que llegan a adquirir un cierto protagonismo público, en la mayoría de los casos muy a su pesar. Son muy pocas estas personas y cumplen con esa parte de su cometido con diligencia, prudencia y discreción. No obstante, a pesar de su ocupación en el lugar en el que residen, suelen trabajar todos los días en su misión estelar, habitualmente por las noches. En el caso de quienes trabajan como miembros del equipo de mantenimiento de esta esfera desde Avstar, sus compañeros de misión pasan a recogerles todas las noches, independientemente de dónde se encuentren, para efectuar trabajos por toda la esfera. Van en físico. Ciertamente mantienen una gran discreción, puesto que casi nadie se entera de lo que hacen, ni siquiera su propia familia terrestre directa. Todas estas personas mantienen en su anatomía un pequeño grupo de vellosidades en el centro de su pecho, a la altura de la glándula del timo, que resultan ser verdaderas antenas de conexión con sus compañeros estelares. Curiosamente, muchos animales como perros y gatos tienen algo parecido bajo su mandíbula inferior. Pues bien, todos ellos saben perfectamente cuándo se les requiere y tienen que salir. Primero porque sienten un sopor, una somnolencia inaguantable que les hace buscar de inmediato un lugar donde reposar o esconderse. Y es justamente en ese momento cuando pueden desplazarse en proyección sensorial consciente a cualquier punto de esta esfera o de otras. En definitiva, a cualquier lugar del espacio en el que se les requiera, pero también es la señal que les anuncia la proximidad de una estructura que pasa a recogerles, mientras en un radio de unos 250 metros alrededor todos quedarán dormidos, personas, animales y plantas. Una vez superado el sopor inicial, la persona se levanta y se encamina al lugar en el que será recogido. Se trata de lugares especiales, en los que se ha realizado con anterioridad un tipo de arquitectura energética especial, la construcción de una matriz energética, unas veces en forma de cilindro, otras en forma de polígono, sobre el que se sitúa la estructura cuando llega.
la nave, y por la que ascienden o descienden. Habitualmente la construcción de estas estructuras requiere de ciertas singularidades, por cuanto siempre se busca un vórtice de energía cero, sin consumo ni desprendimiento energético, que permita la conexión con la estructura portadora. Deben estar en lugares puntuales de cualquier domicilio o ubicación. Y es importante decir que solo en estas estructuras que se construyen, solo a través de ellas se puede viajar físicamente. De otro modo, es necesario hacerlo mediante proyección sensorial consciente. Así pues, cuando llega a la estructura, la persona, el miembro del equipo, lo sabe perfectamente y solo tiene que dirigirse a ese punto para que inmediatamente sea absorbido. Puede ascender, como ya he dicho, mediante un sistema de elevación tipo ascensor o subiendo por una rampa de luz que lo conduce directamente a un área de recepción en la estructura. Todo ello sin haber atravesado nada. También puede acceder mediante un remolino que lo envuelve y lo traslada directamente al centro de la estructura. Cuando ya están en movimiento, estas estructuras suelen realizar una primera parada en la estación orbital Shashishi, sede del programa Ashtar, que se encarga del mantenimiento de esta esfera. Una vez allí se decide cuál será el trabajo a realizar en esa jornada. Habitualmente las acciones que se realizan durante 2 a 3 horas del tiempo terrestre y se realizan muchos trabajos por todas las partes y latitudes del mundo, más en el mar que en la tierra, eso sí. Mediante estas encomiendas se protege la corteza terrestre, especialmente en ciertos lugares en los que la costra superficial corre el riesgo de romperse y quebrarse. Se trabaja también en la limpieza de ríos, lagos y mares que están al borde del colapso, así como en la repoblación de áreas deforestadas. En este tipo de acción, los miembros de Ashtar pueden durar varios días y se trabaja también trabajando en estas encomiendas. Pero prosigamos con la narración. El equipo decide la limpieza de ríos, lagos y mares en el punto que están al borde donde recogerá al miembro terrestre. Habitualmente esto tiene lugar por las noches, con lo cual es muy habitual que quien sube vaya bien en pijama o en ropa cómoda sin necesidad de cambiarse o prepararse expresamente para ese momento. Si se trata de un hombre, puede ir en pijama, boxers y una camiseta y un poco más. Y si se trata de mujeres, con una simple bata y cinco descalzos. Al llegar al punto de entrada en la estructura, se accede a un área que bien pudiéramos llamar de descompresión, en la que todo el mundo queda liberado de todo aquello que eventualmente pueda estar cubriendo su piel, ropas, joyas, prótesis, todo. Y esto tiene lugar de forma instantánea, sin tener que hacer ningún tipo de esfuerzo para desvestirse o colocar sus avalorios en algún sitio. De este modo, estas personas quedan absolutamente desprovistas de forma inmediata de todo lo que llevan encima. Un instante después se dan cuenta de que automáticamente quedan envueltas en una especie de traje que recuerda vagamente al traje de neopreno de los buzos. Es algo así como una segunda piel. Recubre por completo la piel biológica y puede ser del color que se desee, aunque existe un código de colores específico en función del trabajo que se vaya a realizar. Esa nueva piel se ajusta completamente al cuerpo y está dotada de terminales que conectan con el sistema nervioso, haciéndola sensible a sentimientos, estados de ánimo y percepción térmica. De modo que si hace frío, pues calienta, si hace calor, enfría. Y en cualquier caso, enseguida uno se da cuenta de que esa piel es en realidad un traje que protege y resulta absolutamente infranqueable. Pues si estas personas tuviesen que ir a algún lugar donde alguien intentase agredirles, su cuerpo realmente no recibiría impacto alguno ni daños, pues
esta piel, este traje, que parece una piel, blinda totalmente al cuerpo biológico. Esto quiere decir que no tendría efecto en ningún tipo de armas de fuego, armas blancas o cataclismos, caídas, etc. Por otro lado, en ese momento, el traje también le cubriría la cabeza, que habitualmente va descubierta. Pero en estos casos, cuando la llevan cubierta, sí da la impresión de tener una cabeza enorme, ya que lleva instalados en ella una serie de equipos de supervivencia para poder trabajar en cualquier astro, independientemente de las condiciones ambientales que operen en él. El astro puede tener una gran gravedad, condiciones climáticas y atmosféricas severas. Puede pasar cualquier cosa, pero con estos trajes no hay ningún problema. Esa opción de cubrirse la cabeza se utiliza únicamente en casos de emergencia, pues lo normal es que ese traje cubra hasta el cuello y deje libre la cabeza original a la vista de los demás. Quiero dejar claro también que, independientemente de esto, me estoy refiriendo a una mayoría de seres que se acercan aquí, que trabajan para Star, sin menoscabo de que existan, porque existen otros seres de todo tipo, de gran estatura, menor estatura, que sí tienen habitualmente unas cabezas grandes de por sí. La impresión que se lleva uno al entrar en la estructura es de una gran paz y tranquilidad, a pesar de que dentro no hay nada especial realmente, y sin embargo resulta acogedora, muy acogedora. Se puede observar un gran cilindro central a modo de columna vertebral, que es el que contiene el que podríamos llamar sistema nervioso central de la estructura. Es el que mantiene todas las coordenadas espaciotemporales y la creación y adecuación de sistemas gravitatorios autónomos, así como toda la información. Es curioso, pero la gravedad en el interior nunca es lo mismo que en el exterior. Y en el caso de estas esferas, es habitual que cuando uno entra se sienta más ágil, más alto, más delgado. Otras veces ni siquiera se reconoce a la persona con quien se ha contactado o tratado para entrar a bordo, porque ahora resulta más alta y con una fisonomía distinta a la que presentó cuando se encontraba en tierra firme. Al entrar en la estructura, la verdad es que se tiene la impresión de encontrarse dentro de un ser vivo, pues cuando se tocan las paredes, estas recuerdan a la piel de un bebé y lo único que se puede observar son protuberancias onduladas que surgen uniformemente del suelo y muy armónicas y que geométricamente encajan perfectamente con el entorno. Algunas se transforman en algo parecido a sillas o sillones, otras en unidades esféricas que proyectan en el aire algo parecido a mapas estelares tridimensionales. En esos mapas se monitorea todo el sistema y también todo el planeta. Nada escapa a su observación. Estas estructuras poseen toda la información de lo que sucede a cada instante en la esfera a nivel macro, medio y micro. Están al tanto de todo. Nada escapa a su observación y por tanto pueden responder en forma diligente y discreta a cualquiera de las emergencias que se presentan constantemente, de manera que la estructura pueda ver y sentir si se trata de algo grave o no. Cada tripulante une su mente a la mente de la estructura y ello permite recabar toda la información necesaria para generar las coordenadas espaciotemporales de lugares actuales, del pasado o del futuro o de otras efusiones, de otras vidas, y visitarlos, utilizando para ello lo que bien pudiéramos llamar atajos, los conocidos hoy por vosotros como agujeros negros de Kerr. Quienes van a bordo de la estructura actúan como padres de niños muy pequeños. Siempre tratan de no intervenir para no causar ningún tipo de injerencia o interferencia en el devenir y perturbar el nivel de progreso. De esa manera, pues permiten a las humanidades que fluyan en libertad por sí mismas. Y así es importante que aprendan a valorar y vivir sus experiencias
y tratar de aprender por sí mismas y nunca por lo que se les dicte o que se les diga desde fuera. En la estructura hay seres de todo tipo, y es habitual que en ellas se encuentren personas de distintos lugares del cosmos, en prueba fehaciente de la paz que reina y se cultiva en todo el universo. Los hay muy altos, bajos, enanos, milimétricos de todo tipo. Todos son muy amigables. Es habitual que pueden estar comunicándose, por ejemplo, un ser enorme con otro que está simplemente posado sobre su hombro y que no mide más de 1 centímetro de altura. También los hay que parecerían animales a un ser de este mundo, y sin embargo son seres extremadamente evolucionados, muy inteligentes y bondadosos, muy por encima de cualquier ser de esta esfera. Y es que a más evolucionado, a más inteligente, más amoroso, más bondadoso. Respecto a las estructuras, las hay de todo tipo y tamaño. Una estructura típica mide de 9 a 12 metros de diámetro y en su interior se encuentra ese cilindro, esa columna central de la que os hablaba, que va de la base al techo. Acercarse a una de estas estructuras no da ningún problema siempre y cuando se encuentre totalmente apagada, totalmente parada, porque acercarse a ella de otra manera, cuando está vibrando, cuando está funcionando completa, puede ser irreparablemente grave, porque en el momento de las grandes desviaciones espaciotemporales hay un punto llamado horizonte de eventos más allá del cual ya no se es capaz de escapar de la gravedad. Y entonces se ven obligados a caer para siempre dentro de cualquier singularidad. Algunas de ellas desafiando las leyes de la física y la geometría simétrica, pero habitualmente las estructuras suelen ser completamente circulares y de forma ovalada. Muchas se ven como círculos perfectos cuando están en reposo y achatadas, sin embargo, con forma lenticular cuando están en movimiento. Aquí es importante destacar que las estructuras no vuelan, sino que se sitúan. No tienen ventanas ni puertas, pero cuando un tripulante desea generar una apertura y darle forma de ventanilla, tan solo tiene que pensarlo o dibujarlo mentalmente sin tocar la pared, y automáticamente con sus manos puede definir el área que quiere que se abra o que resulta transparente, y se va a abrir para él una especie de ventana que le permitirá ver el exterior. Esto quiere decir que si se quiere hacer un óvalo, la ventana tendrá forma ovalada. Si lo que se desea es un cuadrado, la ventana tendrá forma cuadrada. Entonces es posible asomarse y ver todo lo que ofrece el exterior. Inmediatamente del suelo surge una protuberancia que se ajusta al cuerpo y queda como algo parecido a un sillón. Pero es algo más que un sillón, porque se ajusta a la energía personal de cada uno y lo estabiliza y lo reconforta. A veces estas protuberancias se desligan del suelo y quedan como flotando en el aire sin una base sobre la que se sostenga. Cuando se está a bordo de una estructura, no se siente absolutamente nada, es como si se estuviese en tierra. Nada se mueve. Si hay abierta alguna ventanilla, algún claro, se mueve lo de afuera, lo de dentro no tiene la sensación de que está completamente parado. Habitualmente las estructuras son lo suficientemente grandes por dentro como para albergar cualquier tipo de espacios, diseños y colores. De hecho, son mucho más grandes en el interior a como aparentan ser por fuera, y quienes están dentro de ellas suelen moverse y caminar como si paseasen, es decir, nunca resultan estáticos todo el tiempo. Si hay invitados, por ejemplo, invitados de la Tierra, ellos se conducen de forma muy amigable en todo momento. La estructura puede generar de inmediato cualquier espacio que sea del gusto del visitante, simplemente para hacerle sentir bien. Es como si adivinase lo que le gusta a cada uno, lo que desea cada uno. Y eso exactamente es lo que va a proporcionar. Asimismo, si en un momento dado el visitante tiene una necesidad de tipo fisiológico, por ejemplo, surgirá y se habilitará de inmediato
esa estancia que será del mayor agrado del usuario en cuanto a presencia, aromatización y comodidad. La estructura es totalmente consciente. Si se da cuenta, y siempre se da cuenta, de que quien la va a usar se sentirá más cómodo en una instalación más terrestre, la estructura generará ese diseño y presentará algo parecido, es decir, que a bordo de una estructura todo es posible y se puede recrear cualquier cosa. Entonces se sale. En el momento del, llamémosle, despegue, hay un ambiente de total silencio, pero un silencio confortable, que nutre y que hace feliz a cualquiera. No se escucha nada, ni dentro ni afuera. La comunicación siempre se realiza a través de sonrisas, a través de miradas. Es totalmente telepática y teleempática. Literalmente los deseos se convierten en realidad, de manera que se puede desear cualquier cosa y siempre surgirá. Además, siempre habrá alguien a bordo que ayude a que se materialice. Si se quiere ver algo en concreto, si se quiere ver el lugar en el que uno vive, monitorear la vivienda desde arriba, todo eso es posible. Si se quiere comer algo, beber algo, todo aparecerá instantáneamente en función del deseo. Estas estructuras funcionan en una gama amplísima de frecuencias y pueden estar en cualquier sitio que deseen, en el momento que deseen, bien a nivel de la calle, en una ciudad cualquiera, en el campo, en el mar, dentro de una montaña, dentro de la tierra, en el interior de la tierra, en otro tiempo, y nadie lo apercibirá porque se mueven en frecuencias muy altas, como digo, de manera que para poder verlas y detectarlas en plenitud, lo que hay que hacer es elevar la frecuencia, pero hay que elevarla considerablemente, esa frecuencia vibratoria personal. Por eso se puede decir que ellos están siempre ahí, ven lo que pasa, sienten todo lo que acontece. A veces pueden ayudar de alguna manera, pero su principal ayuda es mediante la inspiración. Suelen inspirar o suelen recoger, por ejemplo, las inquietudes y pensamientos de las personas y transformarlas en manifestaciones concretas. Pueden recibir la impresión de alguien que cree estar orando, rezándole a alguien, y simplemente estabilizarán su mente y le inspirarán para que solucione las cosas por sí mismo o convierta ese sueño en realidad. Todo ello para que se sienta mejor y recibir así el empujón que necesita. No caminarán por él, no le van a resolver las cosas, pero sí le pueden proporcionar inspiración para que siga adelante. Y así son las estructuras de Avstar. Espero veros pronto en una de ellas. Paz, luz y salud para todos. Muy bien, doctor. Ha estado muy bien. Esto cada vez de la inteligencia artificial hace unos documentales brutales. ¿Cuántas horas os pegáis para poder hacer un documental como este? Bueno, yo creo que no se puede medir en horas, ¿no? Porque estos documentales se hacen en días, ¿no? Y está efectivamente animado por inteligencia artificial en parte, no todo. Hay imágenes que son absolutamente genuinas, ¿no? Otras no. Otras están animadas. Pero sí, es la mejor manera de transmitir qué sucede dentro de una estructura, o sea, cómo son, qué pasa, ¿no? Y yo creo que aquí es importante resaltar que estas apariciones de estructuras del programa de Avstar son de siempre, o sea, no son solo de ahora, siempre han estado ahí. Lo que pasa que, bueno, como digo en el documental, es preciso elevar un poco, o a veces un mucho, la frecuencia para poder estar en sintonía con ellas y poder percibirlas, ¿no?
porque esto es un poco como un juego de frecuencias, todo es como una radio, ¿no? Solo que en las frecuencias dimensionales existe un umbral entre un plano vibratorio y otro, es decir, no es exactamente como una radio que tú cambias del 97.2 al 97.3 y cambia inmediatamente todo. Aquí hay un plano, un umbral en el que coexisten las dos, y es ahí donde se pueden percibir. Porque muchas estructuras están a nivel de calle, o sea, están a pocos metros del asfalto, ¿no? y se pueden ver, ¿no? Pero en cualquier caso yo quisiera resaltar que os deis idea de que estos contactos y esta relación es entre seres que más o menos están dentro de la misma frecuencia o de frecuencias subsiguientes, ¿no? Y que todo es lo mismo, es decir, somos personas de la misma biología, de la misma genética o muy parecida, que pueden estar aquí y que siempre han estado aquí, ¿no? En ese sentido yo quisiera subrayar pues lo que sucede con cualquier ser humano normal. Yo no sé si os habéis parado a pensar en algún momento, aunque ya lo hemos comentado aquí en Caja de Pandora, en alguna exposición, ¿no? Pero no sé si os habéis parado a pensar seriamente de dónde venís cada uno, ¿no? Porque si lo hacéis, tendréis que tener muy claro cuál es la aritmética elemental que hay que hacer, ¿no? O sea, cada persona, cada uno de vosotros, por lo pronto dispone, que se sepa, de un padre y una madre, de 4 abuelos, de 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, y así sucesivamente, ¿no? Se va duplicando el número de ancestros en cada generación. Esto es importante. Estamos hablando solo de una persona cualquiera. De ese modo, teóricamente, la séptima generación va a estar compuesta por 64 personas. Es decir, en la séptima generación han intervenido 64 personas en crear lo que vosotros sois hoy. En la décima generación ya nos vamos a las 512 personas, ¿no? Y si estamos en la 15ª generación, estamos hablando de 16.384 personas. Es decir, que en esa 15ª generación, que eso es como si fuese el otro día, para dar lugar a lo que vosotros sois hoy, han intervenido 16.384 personas. Sí es cierto que en este punto, pues a lo mejor se han producido en la familia uniones entre personas con algún vínculo de consanguinidad, pero da igual, ¿no? Eso reduciría un poquito, tan solo el número real de individuos que componen esa generación. Pero fijaros qué interesante, ¿no? La segunda generación de ascendentes de un matrimonio normal está formado en teoría por 8 personas, los 4 abuelos de cada cónyuge. Si se diese el caso que los cónyuges fuesen primos hermanos entre sí y tuviesen, por tanto, 2 abuelos comunes, la cifra de antepasados en la segunda generación de ascendentes se limitaría a 6 y, como consecuencia, pues esta alteración afectaría también a las generaciones más antiguas, ¿no? Pero realmente muy poco, ¿no? Muy poco. Hoy por hoy, en las investigaciones genealógicas, ha quedado demostrado que estas circunstancias pueden rebajar un poco el número de ancestros reales, pero como digo, no tanto, ¿no? Pero si estudiamos seriamente la genealogía ascendente de una persona nacida pues a la mitad del siglo pasado, ¿no? Del siglo XX, y tenemos en cuenta una media de 30 años por generación, la generación 29ª la tenemos que situar alrededor del siglo XI, ¿no? Y de ese modo vemos que en la séptima generación, como ya he dicho antes, cada persona va a tener 64 ancestros, es decir, 64 personas han intervenido directamente en lo que uno es hoy. En la décima 512 y en la 15ª, como ya he dicho, 16.384. Pero en la número 29ª
siglo XI, las personas que intervinieron en lo que vosotros sois hoy para dar lugar a cada uno de vosotros son 268 millones. Repito, 268 millones de personas intervinieron, ¿verdad?, en la generación 29, Vigésima Novena, intervinieron de alguna manera para dar lugar a lo que vosotros sois hoy. Es decir, comenzamos con 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 4 generaciones atrás, y las generaciones directas, los ancestros directos, 32. Pero si seguimos multiplicando, saldría que hace 40 generaciones tendríamos más de 1.000 millones de ancestros, todos viviendo a la vez en el año 405 a.C., lo cual es imposible, nunca hubo tantos seres humanos. Pero estoy hablando solo de uno, me refiero a las generaciones de uno. Con lo cual hay un punto en el que nosotros tenemos que considerar cómo estaba la Tierra en ese entonces, siglo XI. Entonces todos los estudios apuntan que en el siglo XI en la Tierra no vivían más de 100 millones de personas, ¿no? Con lo cual, retrocediendo 8 generaciones para una sola persona, que eres tú, al que me estoy refiriendo, la mayoría de la gente va a tener por lo menos 256 antepasados. Eso es el árbol genealógico de consanguinidad, ¿no? ¿Cómo explicamos el resto? Bueno, pues ancestros que no eran de aquí, que son de otro sitio. Porque aquí no cuadra. Es decir, estoy hablando solo de una persona. De aquí no cuadran los números. Hay que pensar en el cosmos. O sea que al final todo es exactamente igual que aquí. Unos emigran, van de un lado para otro, algunos se devuelven, otros se quedan, pero todos nosotros somos los extraterrestres. Todos somos lo mismo, solo que viviendo en sitios distintos. Y eso hace que mucha gente pues venga a vernos, ¿no?, siempre que tengan la posibilidad de desarrollar una estructura como las que hemos visto, ¿no? O sea que esto es lo que quería compartir con vosotros una vez más. Y podemos hacer alguna pregunta si queréis, Luis, porque si no esta tiene tela para rato. Vale, pues tenemos a Sandra, dice: hola, doctor Ángel, ¿cómo subir la vibración para poder visitar estas estructuras? Pues Sandra, yo creo que eso lo sabe todo el mundo. O sea, las subes moviéndote entre la laxitud y la lentitud, ¿no? Hablando despacio y sobre todo soltando lastres, eso que te arrastra hacia la densidad. ¿Qué son los lastres? Pues eso, prejuicios, razones, inhibiciones, vanidades, soberbias, juicios a los demás, miedos, ridículos, vergüenzas, religiones, éticas, morales, todo eso, todos esos lastres, en la medida en que los vas dejando, automáticamente subes de vibración. Y entonces lo primero que pasa es que empiezas a ver con mayor claridad y, en segundo lugar, pues ya eres una persona que realmente no necesitas invitación. O sea, algo que no he dicho yo en el documental, pero que es así. Las estructuras son de todos. O sea, no se puede decir que esta es una estructura que pertenece a fulanito, ¿no? Son de todos. Tú eres libre de acceder, ni siquiera necesitas invitación. Lo único que necesitas es tener esa capacidad desarrollada de poder verlas y de tener, pues, una, como te diría yo, un deseo genuino, ¿no?, de participar, de echar una mano, de entrar y todo está abierto, ¿no? El problema de no tener la vibración adecuada es que tú puedes intentar entrar, pero no te vas a sentir bien. Es decir, el no estar en la misma vibración pues implica que te sientas mal, que tengas trastornos estomacales o mareos, o simplemente que no te sientas muy bien y seguramente tú misma dirás: no, pues lo dejo para otra vez porque yo no estoy ahora en buenas condiciones, no me siento bien. Me estoy mareando, tengo dolores por varios lugares y eso es lo que sucede.
Ángel, yo pienso que en el siguiente seminario, bueno, no en el siguiente, en el que tocará más adelante, se podría hacer una formación de cómo poder un ser humano, ¿no? En saber entender estas cosas, poder llegar a practicarlas, es decir, subir la frecuencia, subir arriba de Ashtar, es decir, hacer todo lo que se necesite para... Porque claro, la gente tú le dices, pero yo creo que no entiende la herramienta. De cómo Sí, puede ser. Pues nada, vamos a lanzarle el órdago a la caja de Pandora para que organice un seminario especial fuera de los míos, sea un seminario aparte para esto y con mucho gusto. Y lo hacemos. Yo creo que sí, me viene bien hasta a mí, fíjate. Porque así no aprendo más cosas. Yo te iba a preguntar, actualmente, hablamos en Ashtar, la gente que hay, vamos a decir, los que están allí, supongo que hay lo que se llaman inteligencia artificial o ciberrobots o lo que sea, pero si hay híbridos humanos o humanoides, actualmente, ¿quiénes son los que destacan o qué tipo de razas son las que hay? Es que en Ashtar, empezando por la propia estructura, la propia nave, como diríais aquí, es un ser vivo, dotado de inteligencia y voluntad. Y por tanto, pues, dentro de estas estructuras, pues no hay nada de lo que aquí os dicen los de ciencia ficción, ¿no? O sea, que entras y hay unos paneles de control con palancas y luces y tal, de eso no hay absolutamente nada. O sea, simplemente tú sintonizas con la inteligencia central de la estructura y allá vas, ¿no? Entonces, bueno, híbridos, es que lo de híbridos es un término también curioso, ¿no? Porque también pudiéramos decir que híbrido pues, pudiera ser, pues no sé, un nativo de Puerto Rico con una mujer nórdica de Finlandia, ¿no? O sea, quien saliese de ahí también sería un híbrido, ¿no? Y esto no es simplemente así, o sea, se trata de biologías compatibles, ¿no? Y que, como digo, o sea, la relación que nosotros podemos tener desde aquí a este nivel es con gente parecida a nosotros, ¿no? Entre otra razón, porque si no fuese así, pues, vamos, iríamos de susto en susto y se escaparía más gente por síncopes cardíacos que por ninguna otra cosa, ¿no? Son parecidos, es decir, porque en todo este entorno el antropomorfismo es el que impera, ¿no? Pero en otros lugares, hay otros lugares en dimensiones colindantes con esta, por ejemplo, donde a lo mejor los Homo sapiens ni siquiera tienen forma antropomórfica. O sea, hay lugares donde el Homo sapiens es una roca, en otros son vegetales, o sea, hay de todo tipo, ¿no? Por no hablar también de los que son microscópicos. Muchos de ellos habitan en nosotros, que son personas iguales. Incluso hay seres antropomórficos, o sea, de este estilo, que habitan en nosotros, ¿no? Y que habitan en nosotros como bacterias y virus parecidos, ¿no? O sea, hay absolutamente todo. Entonces, nosotros con quién nos relacionamos, con los que son más o menos parecidos, pero eso no es lo único que impera en el cosmos. El cosmos es un gran jardín en el que existe de todo lo que tú te puedes imaginar. De todo, absolutamente de todo. O sea, hay lugares donde los más adelantados son cristales, entonces el hábitat y las condiciones relacionales son, pues, de cristales, de minerales, etcétera, y ellos son los que verdaderamente están más adelantados, incluso más adelantados pues lo que está hoy aquí el Homo sapiens, ¿no? O sea, los que estamos pululando por la superficie de la esfera, ¿no? De manera que, por ejemplo, en las estaciones como Shashishi, hay de todo. Pero, por ejemplo, los androides famosos, nunca te imaginarías que son androides, ¿no? De hecho, los que aquí llaman grises son en realidad androides. Pero tú los ves y parece que son tipos un poco más pequeños, la cabeza más grande, pero no, son androides. O sea, los androides están tan perfeccionados desde antes que hacen lo que un humano pues no debería hacer, es decir, hacen el trabajo pesado, el trabajo sucio, ¿no? Pero no hacen más nada, o sea, no atacan, no convencen a nadie, no hablan, o sea, pero como androides tampoco comen, no duermen, no descansan, o sea,
Hay de todo, absolutamente de todo. Y también hay seres que están en ese momento, bajan su frecuencia vibratoria para estar en un umbral que permita el intercambio, que permita el que puedan aparecer, el que puedan participar en algo. Y estos son seres ya muy luminosos, ¿no? Muy luminosos, que su sola presencia impacta, y impacta hasta el punto de que es imposible describirlos, o sea, no se pueden describir. Tú tienes una sensación ante su presencia que, bueno, tal vez alguno piense que se trata de Dios Padre, ¿no? Y no, son seres simplemente un peldaño más elevado de lo que se está aquí. Y el Homo sapiens que hay en la Tierra actualmente, me refiero por raza, nos dividen por raza, blancos, negros, amarillos. ¿Somos todos autóctonos de este planeta o venimos de Marte, de otros lados, y nos han mezclado todos juntos? Bueno, como ya he comentado antes al principio de esta locución, una mayoría venimos de cualquier sitio inimaginable, de muchos sitios, no de uno ni de dos, ¿no? Esto es como si me preguntases que los que viven en Francia, los que emigran a Francia, si son todos marroquíes, ¿no? Pues la respuesta sería no, los hay marroquíes, pero también hay de España, de Italia, de América, de todas partes. Lo mismo sucede aquí. Lo mismo sucede aquí. Son de todos los lugares imaginables. Lo que quiero decir con esto es que todos, en alguna medida, por lo que acabo de exponer antes, tenemos parientes en otro sitio. Y tenemos parientes y hemos estado en otros sitios antes, es decir, hemos nacido y muerto, por decirlo así, en otros sitios. Y ahora, al renacer, lo hemos hecho aquí, ¿no? Entonces, tiene todo el sentido, si lo pensáis fríamente, pues eso es el que a lo mejor vuestros hijos en una efusión anterior que están en otro sitio, ¿no? O parientes vuestros todavía vivos, que, bueno, pues por tecnología y deseos, pues escapen hasta aquí a ver dónde habéis aterrizado en esta ocasión y cómo sois y tal, y a daros un abrazo, ¿no? Esto es más habitual de lo normal. Claro, pero tú aquí te estás refiriendo como semilla estelar cuando venimos, vamos a decir, como alma y nos metemos dentro de un cuerpo físico. Pero, sí, como estructura, vamos a decir, biológica, ¿nosotros venimos de Marte, por ejemplo, o no? Simplemente hemos ido de la Tierra. No. En todos los planetas, en todos los mundos, cuando se dan las condiciones, sobresale, existe una raza autóctona propia del planeta, sujeta a una serie de elementos evolucionarios que constituyen lo que después será, pues, esta estructura que conocéis, ¿no? Y aquí se ha dado igual, pero aquí la única raza autóctona de este mundo, que surgió así, es lo que llaman la raza negra, pero no la raza negra, sino yo la llamo amarronada, achocolatada, porque no es negra, sino es más bien marrón. Entonces, la raza autóctona de aquí es la raza marrón o negra para algunos, pero insisto, es que hay razas negras puras, ¿no? Como las que hay en Senegal, en Costa de Marfil, etcétera, ¿no? Que son negros, pero muy altos, con unas facciones caucasianas, el pelo lacio, etcétera. No, yo me refiero a esa otra raza que es muy habitual en el Caribe, de esa estatura tirando a baja, ¿no? Pómulos salientes, nariz así un poco tipo boxeador, labios avembados, ojos un poco saltones y pelo así como rizoso, ¿no? O sea, esa es la raza autóctona. El resto de razas son todo mezclas. Ha habido 6 razas raíces aquí, que bueno, que yo ya lo expliqué aquí en tu programa en alguna ocasión, pero vienen de todas partes, y si la biología y la genética son compatibles, pues es posible el intercambio y entonces se instalan aquí. Pero en esto otro que te estoy diciendo, lo de fusiones, tenéis que contemplarlo también, es decir, tú dejas este cuerpo ahora y luego no siempre, o sea, de hecho, ni siquiera es habitual. Cuando vuelves a renacer, no vuelves a renacer en el mismo sitio, no es habitual. O sea, tú te vas moviendo de un sitio a otro, pero esto otro existe, es decir,
la asunción en un momento dado de que tú tienes familia, o tú los encuentras a ellos o ellos te encuentran a ti. Y antes o después, pues hay una conexión, ¿no? Que no sería distinta, pues eso, antepasados tuyos que tienes en Andalucía y que tienes en Grecia, ¿no? Y entonces, pues buscando esa genealogía, Dios, ¿cómo me gustaría a mí ver en Grecia, fíjate, de Grecia pues vienen mis bisabuelos y pues me gustaría a mí, fíjate, saber si tengo primos por allí o si alguien vive, a ver. Esto es muy habitual, pues lo mismo exactamente igual sucede en el cosmos. Los aborígenes australianos, que son un negro así achocolatado, sería la raza raíz. También pertenecen a esa raza principal, sí. Uh-huh. Y están repartidos en distintos sitios. Perfecto. Vamos con Zairen, que hace una pregunta. Dice, saludos, ¿nosotros pudiéramos habilitarnos a crear nuestra propia nave y tecnología espiritual, donde a través de nuestro ser superior active nuestro poder sanador? Totalmente sí. O sea, claro que sí. O sea, tú puedes en algún momento dado, pues utilizar tus capacidades para hacer, pues eso que tú llamas una nave espacial. De hecho, el famoso Merkaba, pues es algo así, parecido, ¿no? Y en ese sentido, pues tengo que recordaros que en el aire que respiramos aquí, pues hay disueltos muchos elementos, ¿no? Y entre esos elementos existen polímeros especiales que son los que dan lugar al plástico, ¿no? Lo cual quiere decir que en un momento no muy lejano, mentalmente, utilizando arquitectura mental, tú podrás definir, diseñar y ejecutar una especie de nave, pues hecha con estos materiales, lógicamente sin remaches, sin tornillos y sin nada, que será tu propia nave, por decirlo así, pero atención a esto que es muy importante, las naves, como las llamáis vosotros, en realidad son también casas, es decir, no existe en civilizaciones avanzadas, no existe el hecho de que, bueno, pues yo me voy a casa ahora y mañana a las 9 salgo con la nave que tengo que llegar a tal destino. No, tú vas con casa y todo. O sea, la nave es también tu casa, ¿no? Y tú la pones donde quieras. Pues ahora me pide el cuerpo estar en un acantilado viendo el mar. Allí sitúas tu nave, tu casa y ya está. Y si te tienes que mover, te mueves con ella. O sea, todo lo llevas puesto, vamos a decirlo así. Perfecto. Kenny nos dice, ¿cuántas bases de estructura como Ashtar existen en la Tierra? Tenemos entendido que esta es la más importante que va monitoreando la Tierra. Gracias, doctor. Le reitero un hermoso día de Reyes. Pues aquí solamente hay dos estructuras muy grandes, ¿no? Que son las que llevan un poco el monitoreo de lo que sucede en la Tierra, pero hay otras también. Una que es a la que tú te refieres, que está sobre Puerto Rico y sobre esa República Dominicana, esa es la más importante, pero hay otra en el Océano Índico también, que también hace el mismo trabajo. O sea, son dos grandes y luego infinidad de instalaciones pequeñas, la mayoría en el mar, ¿no? Donde trabaja muchísima gente, ¿no? Y también quiero resaltar algo, y es que hay muchos de vosotros que estáis participando en el programa de Ashtar, trabajando, echando una mano, ni siquiera lo sabéis, o sea, no os dais cuenta de ello, ¿no? Pero sí, hay mucha gente que participa en esto, sí. Claro, cuando has dicho en el mar, en las fosas abisales o en bases en tipo nave más. En todas partes. Fíjate, Luis, que a mí me sorprende cómo la gente, por ejemplo, que está especulando sobre estas cosas, pues ahora simplemente con Google Earth o Google Moon, tú puedes ir acotando un espacio y viendo, y os vais a llevar montones de sorpresas. Está lleno de bases. El mar tiene muchas bases. ¿Y por qué el mar y no la tierra? Bueno, pues porque el mar es lo más importante de aquí. Y lo más importante es el mar. El mar es lo que garantiza la pervivencia de la vida orgánica tal y como vemos. O sea, en el mar está todo lo más importante. El mar no solo contiene agua, sino que contiene la mayor cantidad de vegetales, la mayor cantidad de árboles frutales, entre comillas, ¿no? No son las mismas frutas que en tierra, pero todo eso está en el mar, todo en el mar.
Y el mar, pues es la garantía de que respiramos. Del mar sale, pues gracias a la función clorofílica, ¿verdad? De las plantas, pues es de donde sale todo el gas, todo el oxígeno que conforma la atmósfera. Todavía eso depende del mar. O sea, de hecho, este astro debería llamarse mar y no tierra, ¿no? Pero... Bueno, yo quiero pensar también que lo que respiramos es agua también, y también es otro tipo de mar, más Bueno, sutil. sí, no exactamente. Al principio de los tiempos, cuando esto se hizo, que era todo agua, ¿no? La atmósfera era agua y lo que respiraban los primeros seres era agua, ¿no? Luego ya sale lo otro y nosotros somos pues una especie de híbridos, ¿no? Como dices tú, ¿no? Y respiramos este aire que sí, tiene los mismos componentes, bueno, algo más de los que los componentes del agua, pero sí, efectivamente, esto es así. Juan Alberto te dice, doctor Ángel, ¿qué significa Ashtar? Ashtar es, ni siquiera es un nombre, o sea, como siempre, es la suma de sonidos que conforma una manifestación determinada. Entonces, cuando se produce una manifestación, que no es otra cosa que un encuentro de elementos, ¿no? Genera un sonido que ni siquiera se escucha en el mar sideral, ¿no? Pero que conforman, digamos, la identificación. Entonces, esos son los sonidos de identificación de este programa especial de mantenimiento, Ashtar con F, Ashtar. Zairen dice, pregunta, ¿pudiera haber una parte de nuestro ser que pertenezca a Ashtar? Bueno, nada pertenece a Ashtar, Ashtar es de voluntarios todo, pero sí, o sea, seguramente tú estás haciendo algo para Ashtar sin darte cuenta, ¿no? Pero cuando digo sin darte cuenta, me refiero a que has sido contactada a nivel subconsciente e inconsciente y tú has aceptado echar una mano y a lo mejor pues has puesto esa condición, es decir, yo voy a ayudar en lo que pueda, pero en mi vida normal no quiero reconocer nada, no quiero acordarme de nada, no vaya a ser que eso interfiera en el normal devenir de mi vida, con mis hijos, con mi pareja, con quien sea, ¿no? Pero hay muchos así. Yo me encuentro a veces con gente muy cercana a mí, bueno, no solo me encuentro, incluso gente que yo llevo todas las noches conmigo y no se enteran de nada, ¿sabes? Están allí, o sea, con una expresión así simpática, sonriente, pero no se enteran de nada, ¿no? Pero no se enteran no porque estén castigados o que pase algo, sino simplemente cuando se les planteó en un momento dado y ellos impusieron esa condición. Yo trabajo, hago lo que sea, pero en mi vida normal no quiero interferencias. Bien, vamos con las hadas. Dice, saludos desde Ciudad de México. ¿Y los seres que habitan la energía como guardián de los diversos volcanes de la Tierra? Son de Ashtar. Ashtar. Vale, tenemos ahora a Sandra. ¿Podemos ver en sueños a nuestros ancestros y a estas estructuras sin necesidad de subir la vibración? Cuando tenemos sueños con naves, ¿podrían ser estas o no tienen nada que ver? No, sí, o sea, porque es que todo esto que estoy hablando de ese compromiso de no interferencia en el plano consciente, pues no afecta al inconsciente ni siquiera al subconsciente. Y entonces sí, lo que ves con claridad, pues es tal cual, ¿no? Lo único que puede servirte de pista para saber si se trata de un sueño de verdad o una visualización, que son distintos, es el color. Si lo que estás viendo o lo que estás soñando a tu juicio es nítido y a todo color, no es un sueño. Porque los sueños siempre se realizan dentro del espectro del ultravioleta. Entonces los sueños en sí no tienen color, o sea, tienen una base difuminada o de tipo grisáceo, o de tipo avioletado, o de tipo azulado, ¿no? Pero sin colores, no hay más colores. Zairen nos hace en dos partes la pregunta. Dice, un día escuché frecuencias bioneurales y cuando me relajé vi seres grises y detrás de ellos apareció seres dorados y bellos como si fueran policías.
yo los corrí y a los dorados también. Dije, reconozco mi poder interior, así que no los necesito aquí, y se fueron. ¿Serían familia estelar que me cuidan? Sí, puede ser, pero no te cuidan en realidad, o sea, te tienes que cuidar tú, o sea, pero sí te visitan. Lo que pasa que si tú no eres proclive a recibir ese tipo de visitas y los rechazas, ellos no vuelven, claro. Pero sí, puede ser familia tuya que vienen con la mejor voluntad, pero si tú no deseas la conexión ni nada, pues eso se respeta. O sea, nadie interfiere, nadie te fuerza a hacer nada que tú no quieras. Es todo más sencillo de lo que parece. Gabriela dice, ¿hay señales de esa participación en la estructura para los que no lo saben? Pues montones de señales, claro que sí. Montones de señales. Lo que pasa es que cuando ya participas de alguna manera, tú notas cómo tu frecuencia se va sublimando, es decir, tu frecuencia va a mayor velocidad y eso lo notas. Tú te notas más relajada, más tranquila, notas que eres más consecuente con tus actos, o sea, que peleas menos, notas que hablas más bajito, o sea, sí se nota, sí. Y aquí Kenny Alfaro dice, los invitamos cordialmente a profundizar sobre este fascinante tema a través de las diversas actividades de la Fundación 1 a 1. Muchas gracias. Bueno, pues sí, es que hacemos, como tú siempre me preguntas al final qué hay de nuevo, hacemos muchas cosas en ese sentido simplemente para aclarar conceptos, pero sin imponer nada y sin pretender que nadie crea nada, porque personalmente siempre suelo sugerir que no se me crea nada de lo que hablo, sino que consulten la intuición. O sea, esto tenéis que consultarlo con vuestra intuición y que sea ella la que decida si es verosímil lo que habéis escuchado de mí o no lo es, ¿no? Pero hacemos mucho trabajo en este sentido desde la Fundación. Mañana martes, por ejemplo, y el viernes, como ya hemos dicho otras veces, tenemos el programa 1 a 1, que es de todo esto, ¿no? Y el miércoles, tenemos a las 8 horas de Santo Domingo, 9 de Argentina, 7 de Nueva York y 1 de la mañana en España, tenemos un programa de preguntas y respuestas, igual que estamos haciendo ahora. Pero ya es un programa abierto, todo el mundo está invitado y sí, tratamos en la medida de nuestras posibilidades de ir aclarando conceptos, ¿no? Sobre todo para salir del tremendismo que hay, ¿no? Que aquí plantean las cosas de una manera que, o sea, complican lo que es facilísimo de entender, ¿no? Pero bueno, así es la vida, ¿no? ¿Alguna actividad más que quieras comentar antes de cerrar? Bueno, el día 19 tenemos un seminario, el primer seminario del año, que trata un poco de esto, porque se llama Los dioses extraterrestres del Antiguo Egipto. Entonces ahí voy a pasar durante 4 o 5 horas revista a todos aquellos faraones que no eran de aquí. Algunos sí lo eran, pero yo voy a enfocarme en los que no eran de aquí. Vinieron a echar una mano y bueno, pues todo lo que eso implica, ¿eh? Esto es el domingo 19 a través de la Caja de Pandora. Perfecto. Bueno, aulaspandora.es, pues por ahí podéis entrar directamente. Pues dicho esto, familia, en los próximos días yo ya lo iré poniendo en todas las redes sociales para que podáis pinchar en el enlace. Pues muchas gracias, doctor Ángel Luis Fernández. Nos vemos de aquí a 15 días. Un abrazote, Luis. Y no te olvides, antes de ir a la cama hoy, de mirar por ahí, por debajo de la cama, a ver si cayó algo, ¿no? Y yo todavía tengo hoy por la tarde, participo de una cabalgata de Reyes, pues para llevar algo a aquellos que siempre están aislados, de los que no se acuerda nadie, ¿no? Que son nuestro target, es un hospital que hay aquí de niños pobres, se llama Robert Reed Cabral, y allí vamos toda una comitiva a llevarles los regalos que los Reyes Magos han dejado en distintos sitios por error, y nosotros los recogemos y vamos por las 3 plantas del hospital recorriéndolas todas para que ni un solo niño se quede sin llevar un regalo a su casa cuando salgan del hospital.
Pues nada, esta noche cuando me duerma hago así y ya está. A seguir allí, a la fiesta. Un abrazote a todos, feliz año. Os dedico, os entrego lo mejor que tengo para vosotros, que es paz, luz y salud. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos, familia. Hasta ahora.